Dios por lo que tenemos, por lo que Él nos da, y más en una situación cuando la situación es difícil, hermanos. Es verdad que a veces algunos se burlan. Le ha tocado a usted dar gracias a Dios en un restaurante, en un lugar público donde usted come, y usted mira que cuando usted termina de orar, usted ve que allá se están secreteando de usted. ¿Qué importa, hermano? ¿Qué importa? Tú dale gracias a Dios. Que algo les ha de quedar a ellos, algo han de pensar. Tú dale gracias a Dios públicamente. Dile a Dios gracias por el pan que tengo, la comida, la bebida, lo que sea, y que los demás te critiquen. ¿Qué importa, hermano? Es dar testimonio de nuestra fe. Creo en el Dios de la Biblia, en el Dios que me provee, porque sin Él yo no tuviera lo que tengo para comer. Sin Él no somos nada. Todo depende de Él, hermanos. A veces pensamos que lo tenemos porque somos inteligentes, porque tengo mi buen trabajo, porque yo me las puedo, porque yo soy inteligente, yo sé hacer esto, sé hacer aquello, sé hacer lo otro, y donde quiera quepo, como decimos. No, hermanos, es por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que está o nos da delante de esos jefes que Dios usa para bendecirnos y para traer ese alimento, ese cheque, lo que sea a la casa. Es por la gracia que Dios nos ha dado y las fuerzas que Él nos da, la vida que Él nos da, la salud que Él nos da. Piensa, hermanos, si Dios nos quita la salud, aunque esté el trabajo ahí, aunque sean buenos los patrones, no vamos a poder ir a trabajar. Él nos da las fuerzas. Y hermanos, es la importancia de dar testimonio. Y Pablo lo hizo aquí delante de todos, dio gracias a Dios, está dando testimonio. Yo creo en Dios, el Dios que me ha hablado, el Dios que me ha dicho que me va a salvar, el Dios que me ha dicho que ustedes se salvan si permanecen y me obedecen. Y hermanos, a estas alturas, amados hermanos, lo que tú puedes ver aquí, un hombre llamado Pablo ha salido de Cesarea como un prisionero igual que los demás. Ha salido de Cesarea con rumbo a Roma, al imperio, a ser juzgado ante el emperador y quizás decapitado. Pero este hombre es un hombre distinto. Va como un prisionero, pero es un hombre de Dios. Un hombre que en 14 días va a marcar diferencia, va a marcar y ha marcado la diferencia. Primero no le hicieron caso en Buenos Puertos, es mejor que no viajemos. Yo veo las condiciones no muy agradables. El capitán, el centurión y todo, es simplemente un prisionero, cállate en la boca. Han experimentado y en 14 días, Pablo, el prisionero, si tú no lo miras, hermano, está liderando a 275 personas. Está liderando hasta el centurión. Ahora Pablo se encuentra en el puesto de líder. Lo que él dice, se le cree y se obedece. Como el que los soldados cortaron las amarras del esquife porque él dijo, los marineros quieren escapar. Su palabra tuvo fuerza y los soldados dicen, corten el esquife, corten las amarras del esquife. Pablo dice y ahora se hacen las cosas. Qué tremendo, hermano, un prisionero. La importancia de dar fe en el Dios que él cree ha cambiado todo, hermanos. En el momento turbulento ha cambiado todo, hermano. Está liderando, está llevando las cosas al buen puerto. Oh, mis amados hermanos, dice el versículo, entonces todos teniendo ya buen ánimo, mira, los ha animado. ¿Por qué? ¿Por qué los animó? Porque dio gracias a Dios, tomó pan y comió él. Primero les dijo, coman y ni un pelo de vuestra cabeza se va a perder. ¿Creen eso? Agarró pan, dio gracias a Dios y empezó a comer. Y entonces ellos, teniendo buen ánimo, después de ver que lo que Pablo hizo, les dio ánimo. Les dio ánimo, dice, teniendo entonces ellos buen ánimo, tomaron también alimento. Tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas, dice Lucas. 276 personas. Todos tuvieron ánimo para tomar el alimento.
Oh, mis amados hermanos, la siguiente cosa que vamos a ver es los preparativos para encallar. Versículos 38 al 41. Una vez saciados, mira, comieron, se animaron, comieron y se saciaron. Había pan en el barco, hermanos. Sí, había pan. Yo no sé cómo le digo, duro, amojecido, no sé, agrio, no lo sé. Pero sí hubo pan y 276 personas se saciaron. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Dice Lucas. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, amaneció. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible, si les era posible. Y cortando las anclas, habían bajado las anclas por la popa, y cortando las anclas, las dejaron en el mar y aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones e izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero, chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave, la proa se clavó y se quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Entonces, quiero que me pongas la foto. Aligeraron la nave, ha amanecido. Una vez saciados, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Estamos aquí. Han navegado desde acá, ¿se recuerdan? De aquí el viento, la deriva los ha llevado. O les enseñarlo acá, creo que se ve mejor. Desde aquí los ha llevado a la deriva, han ido por 14 días y ahora se encuentran aquí. Aquí han llegado, en esta parte. Qué interesante, hermanos, pensar. Es interesante pensar, hermanos. Un gran mar, el mar Mediterráneo, que Lucas dice que el mar Adriático, hoy conocido como el mar Mediterráneo, que desde aquí, mire a dónde Dios nos lleva a encallar. ¿Lo alcanza a ver desde allá? Póngase sus lentes porque yo desde aquí casi no lo alcanzo a ver. Esa isla, aunque la vemos ahí en el mapa, una isla muy pequeña. Las investigaciones que hice, es una isla que mide desde aquí hasta aquí, y luego que hay otra isla por aquí, y luego hay otra pequeña isla por acá, no se alcanza a ver en este mapa, pero esta isla desde aquí hasta aquí mide 27 kilómetros. Así que pequeña no es, pero grande a comparación del gran Mediterráneo no es. Pero mire, después de navegar por 14 días en todo ese mar, fueron a parar ahí. Fueron a parar en ese punto, en Malta. Ellos no sabían, dice aquí, no sabían, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, no sabían dónde llegaron. Hoy lo sabemos nosotros que era la isla de Malta, Lucas después lo dijo. Pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. ¿Qué es una bahía? ¿Qué es una bahía? Una playa. Bueno, yo también me puse un poquito a investigar. Dije, bueno, ¿qué es una bahía? Una bahía dice que es una parte donde la tierra hace esto. Se une, se mete un brazo, vamos a decir, un brazo de mar hacia allá. Y ellos vieron eso. Y se dieron cuenta, ahí tratemos de meter el barco ahí, porque ahí nos va a mandar hacia la playa. Recuerden que el barco ya no tiene mucha dirección. Ellos trataron si les era posible meterlo ahí. Pero ¿qué pasó? No les fue posible. Vieron la tierra, trataron de clavar el barco ahí a la bahía, pero no les fue posible. Si les era posible, dice,
cortando las anclas. O sea, empezaron a desarmar el barco. Lo interesante aquí, amados hermanos, le iba a decir, hermanos, si Dios no los lleva ahí, que miren nada más cuánto de ancho hay ahí, si ellos no llegan ahí, y el barco en el que ellos van hubiese seguido hasta llegar a cualquier parte de esta tierra, conocido hoy este lugar como el Túnez o el país de Túnez, se dice que de aquí a aquí hay entre 350 kilómetros. La embarcación donde Pablo y Lucas van por 350 kilómetros más no sobrevive. Y ellos tampoco. Ellos tampoco. Para llegar acá a 350 kilómetros más, muy difícil. 14 días ya han navegado para acá y han llegado. Pero mire la gracia de Dios. Los ha traído y vinieron a chocar ahí. Vinieron a chocar ahí. ¿Tiene Dios el control? Por supuesto que lo tiene, mis amados hermanos. Y esto nos enseña varias cosas que podríamos pasarnos aquí la tarde hablando. Hermanos, no porque un hombre de Dios sea fiel a Dios, está exento de pasar por problemas. Pablo ha pasado 14 días en ayunas, en una gran tormenta, y dirían los predicadores modernos de hoy, si te está yendo mal es porque no estás bien con Dios. No, amados hermanos, Dios tiene el control. Y Dios le ha hecho una promesa a Pablo, pero esa promesa no le ha dicho todas las dificultades en las que él tiene que pasar. Pero la promesa de Pablo es, la promesa de Dios a Pablo es, llegarás a Roma. Pablo encallaron aquí, como dije, si vienen seguido hasta acá, quizás no permanecen, no llegan, pero quedaron aquí, y aquí quedaron por mucho tiempo. Después para viajar a Roma, que Roma está hacia arriba. Si me puedes minimizar ahí, hija, por favor. Allá usted mira. Roma. Ese era su destino. Pablo iba hacia esa dirección. Así que entonces, vemos aquí, dice que chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes. Un lugar de dos aguas, dice la Reina Valera. Pero según un escollo es un peñasco. Estas palabras que yo no conozco de mar, amados hermanos, y tengo que investigar qué es eso. Cada palabra, escollo, proa, popa, brazas, y dije, pues, ¿esto de qué me habla? ¿Qué idioma es este, no? Está en español, pero no lo entiendo. Entonces, un escollo, según es un lugar de peñas, un cerro de piedras que está allí debajo del agua, que no se mira sobre el agua, pero que está allí. Y allí es donde dice Pablo, donde dice Lucas que chocaron con un escollo, un montón de rocas, un montón de rocas, donde dice el texto que chocó el barco y quedó clavado. Dice ahí, y cortando las anclas dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones e izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave, la proa. Otra vez, la proa es la parte frontal del barco, esa parte que hace así, esa es la proa. Dice que encalló, chocó, se enterró en las rocas. ¿Y qué hizo? Ya no se pudo mover. Ya no pudieron mover la nave. Y todavía les faltaba llegar a la playa. Pero chocó ahí. La proa se clavó y quedó inmóvil. Ya no se pudo mover. ¿Y qué pasaba? Las fuertes olas rompían la popa.
La popa era la parte trasera del barco. Rompían la popa. La fuerza de las olas, ¡pum!, daban con fuerza. El barco está clavado, ya no se mueve. La parte trasera la está golpeando las olas. Se empieza a romper, se empieza a quebrar. El agua empieza a entrar. Y hay que escapar. Hay que escapar. No han llegado a la playa. Están viendo la tierra hacia allá. ¿Cuántos pies? No nos dice Lucas cuántos pies les faltaba, pero todavía falta para llegar allá. Y ahí es donde se necesita el barquito salvavidas, pero no está. No está el barquito salvavidas, el esquife, no está. Se quedó atrás, unas cuantas horas atrás, al medio mar, por allá de andar navegando el barquito. Ahora llegando, se ha clavado en la isla de Malta, el barco está clavado allí en un montón de piedras, ya no se puede mover, las olas lo están golpeando, y está entrando el agua, se está rompiendo, y todos los 276 pasajeros están allí y tienen que escapar por su vida. Pero, amados hermanos, vamos a ver la providencia divina y la preservación de los presos. El plan de los soldados era matar a los presos, para que ninguno de ellos escapara nadando. Ahora, para los soldados tenía sentido matar a los prisioneros, porque de acuerdo con la ley romana, un guardia que permitía escapar a su prisionero o a sus prisioneros estaba sujeto a la misma pena que hubiera sufrido el prisionero. En el caso de la mayoría de estos prisioneros, la muerte. La muerte. ¿Se recuerda del carcelero de Filipos, hermanos? Vamos a leer esa historia del carcelero de Filipos en Hechos 16, 26 al 28. Mire lo que dice. Hechos 16, 26 al 28. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. ¿Por qué se quiso matar? Porque él era el responsable si es que los presos habían escapado. Y él sabía de que escaparon. Mi paga es la muerte, de acuerdo a la ley romana. Tengo que pagar con mi vida. Entonces mejor me mato de una vez yo. Sin embargo, dice Pablo, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún daño. Entonces era la ley romana, así los soldados aquí, nosotros podemos decir, ay, qué ingratos, ni aún en medio de la tormenta tienen compasión. Pero ellos saben que si se escapa un prisionero, ustedes mueren. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Matémoslos. Matémoslo, porque si escapan nos matan a nosotros. Y es mejor que mueran ellos a que moramos nosotros. ¡Qué tremendo! Ojo. Pero el centurión, queriendo, ¿qué dice, hermanos? En nuestro texto, en Hechos, el verso 43, ¿qué dice? Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo. Pero el centurión, oh hermanos, ya no es el mismo centurión de Buenos Puertos. Que no le hizo caso a Pablo. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo, porque si él permite que los soldados maten a los demás presos, Pablo también tiene que morir. ¿Por qué? Porque Pablo es un preso. Y si los otros prisioneros necesitan morir, Pablo también necesita morir. El centurión no podía decir, bueno, ellos mátalos, pero Pablo no. Entonces, al parecer aquí, el centurión queriendo salvar a Pablo, el centurión ve a Pablo ahora con otros ojos. Y él sabe que Pablo no merece morir. Y él va a hacer algo y va a usar su autoridad. El centurión tiene una máxima autoridad que la de los soldados. Él es el jefe de ellos.
¿Y qué hace el centurión? Les prohíbe matarlos. ¿Por qué les prohíbe? Porque, amados hermanos, el centurión ha conocido a Pablo y sabe que Pablo se está conduciendo fiel y recto. El centurión también ha confiado en Pablo y sabe que Pablo le ha dicho palabras de verdad y tiene una promesa de Dios que nadie se va a escapar, que nadie va a perderse. Y el centurión confía en eso. Y entonces dice, si yo permito que los soldados empiecen a matar a los otros prisioneros, Pablo también va a morir. Pero el centurión dice, no, tranquilos. Y vamos a ver las instrucciones. ¿Qué dice entonces el centurión? Impidió su propósito y ordenó. Ahora el centurión da órdenes. Que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a la tierra. Es decir, ya estaban mirando la tierra. Sí la miraban la tierra, nada más que todavía habían quedado un poquito lejos. Pero el centurión dice, no maten a nadie. Vamos a salvarnos todos, porque él ya está creyendo lo que Pablo ha dicho. No va a perecer el pelo de ninguno. Entonces el centurión ahora ya le cree a Pablo y dice, no maten a nadie. Miren, los que sepan nadar, láncense. Ahí está la tierra, ya la están mirando, láncense nadando hacia allá. Ahora, muchos yo creo que sabían nadar, pero había otros que no. Los que saben nadar, láncense a nado y lleguen allá. Queriendo salvar a Pablo, para los soldados era preocupante, pues su propia vida dependía de esos prisioneros. Si se escapaban, pagarían con su propia vida. Y vemos varios ejemplos, un ejemplo, por ejemplo, en Hechos 12:19, que no vamos a leer, lo tenemos en pantalla. Dios le dio gracia a Pablo ante los ojos de Julio. Julio es el centurión. Y esa gracia permitió que Pablo y el resto de los prisioneros vivieran, hermanos. Pero cumpliéndose la palabra que se le había dado a Pablo, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, como vimos allá en el versículo 24 de este mismo capítulo. A estas alturas Julio estaba impresionado con Pablo e hizo lo que estaba en su alcance. Como el oficial más alto, de alto rango de los soldados, con tal de salvar la vida de Pablo, podríamos nosotros pensar y decir, qué decisión tan importante como tomó el centurión. Pero hermanos, veámoslo del otro ángulo. Veamos la providencia divina de Dios, que siempre tiene el control. Y Dios usando al centurión para no dejar a los soldados matar a los prisioneros. Providencia divina en medio de ese conflicto. Por un hombre que le cree a Dios. Por un hombre que muestra su fe en medio de los conflictos. Por un hombre que no se avergüenza de Dios. Por un hombre que tiene una fe genuina en el Dios verdadero y que confía en Él. Y que cada vez que tenga oportunidad va a poner el nombre de Dios enfrente. Lo va a poner en alto, no se va a avergonzar. Ese hombre es Pablo. Y por eso vemos la providencia divina. Dios le prometió y Dios le cumplió. No se morirá ninguno. No se morirá ninguno. Verso 44. Y que los demás siguieran algunos entablones. Desarmando ya la parte del barco que se estaba quebrando. Échense en tablones, pero ahí está la tierra, salgan hacia allá. Algunos en tablones, otros en diferentes objetos, pero que todos salieran nadando, porque el barco se ha clavado, están todavía en el mar, les falta un tramo para llegar a tierra, tienen que nadar hacia allá. Allí se necesitaba el esquife, pero no está. Pero Dios ha provisto. ¿Y qué dice? Objetos de la nave, y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Oh, amados hermanos, la palabra de Dios nunca falla, mis amados. La palabra de Dios siempre se cumple en sus planes. Pero, amados hermanos, dichosos aquellos que confían en ella.
Dichosos aquellos que creen en su palabra. Mire lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice? No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu inteligencia, confía en el Señor. Y Pablo ha confiado hasta estas alturas en el Señor. Este viaje de Pablo a Roma como un preso debe enseñarnos algo a nosotros, que Dios no necesita un mar tranquilo para cumplir su promesa. Un mar turbulento, Dios tiene el control. El barco puede romperse, sí, pero Dios permanece fiel. Y lo único que nosotros debemos hacer es seguir confiando en Él. Donde nosotros vemos un naufragio, una tormenta, Dios sigue en control. Él no ha perdido el control. Así que, amado hermano y amada hermana, amigo, si estás atravesando en una tormenta en tu vida, cualquiera esta que sea, no temas, no estás solo. Dios está ahí, pero debes de creer en su palabra y debes de confiar en su palabra. Él está ahí para ayudarte. Él ya, si tú has confiado en Él y has venido a ser parte de su reino y perteneces a su reino, Él ya ha determinado tu final. Tu final está escrito en el libro de Dios, en su palabra. Dichosos aquellos que confían en su palabra. Su palabra es verdad. Si Él ha dicho que llegarás, nadie te podrá detener. Esa fue la promesa que Dios le dio a su siervo. El propósito para Pablo, el propósito de Dios es: llegarás a Roma y darás testimonio allá, testimonio de mí. Bueno, aunque una tormenta se haya levantado, Dios tiene el plan perfecto donde Pablo iba a llegar. Dios mediante continuaremos nuestro próximo estudio en el libro de los Hechos, capítulo 28, y veremos que las cosas no han terminado aquí. Pablo apenas ha llegado a la isla de Malta. Ahí van a estar un buen tiempo. Todavía falta para que llegue a Roma. Es decir, entonces las cosas todavía no terminan para Pablo. Y Dios mediante veremos eso en nuestro próximo estudio de Hechos. Amado hermano y hermana, solamente te insto y te digo, no olvides que Dios tiene el control. El mundo está en caos. La noticia de ayer ha sorprendido a muchos. Estamos en guerra. Probablemente no sabemos. Hermanos, yo lo que quiero es que veamos, porque empiezan a salir culpables. Esto, los otros, aquello, es que este es el hombre culpable, es que este hombre es esto. Hermanos, otra vez, yo quiero que te quedes con esto. Si toda la prédica, esto es lo único que te va a quedar, es esto. Nosotros confiamos en la palabra de Dios, porque así decimos que confiamos en la palabra de Dios. Pero hermano y hermana, Dios dice que Él es el que quita y pone. Si uno se levanta como gobierno, es porque Dios quiso y lo puso. Y si Él quitó uno, es porque Dios quiso. Y así es. Entonces, Dios no nos manda a decir, este tiene que ser tu favorito, y este es el tuyo, y no, hermanos, a nosotros nos manda, sométanse a las autoridades. Sométanse a las autoridades. Y confiemos en Jehová con todo nuestro corazón, y no nos apoyemos en lo que vemos, o en lo que nosotros creemos que entendemos, y en quién nos conviene y en quién no nos conviene. Dios nos manda también en el Nuevo Testamento que oremos por ellos.
sea aquel, sea el azul, sea el rojo. Debemos orar por ellos. Nuestra confianza es el Señor. Apoyémonos en eso, en Él, en su palabra. Creamos de verdad su palabra. Y que, como dijera el salmista, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, yo no temeré. Yo no temeré. Confiemos en el Señor, mis amados hermanos, puestos en pie. Gracias, divino Señor, Dios Todopoderoso, por tus bondades. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es viva y eficaz, fresca para nosotros, y nos recuerdas las cosas que tú siempre tienes el control. Aunque nosotros veamos tragedia, nosotros veamos, podemos imaginarnos la vida de Pablo y de Lucas como siervos tuyos, y el otro hermano macedonio, que escapa de mi mente el nombre ahora, que iban en esta embarcación y por 14 días no vieron la luz del sol y no vieron las estrellas, y lo único que veían a su alrededor era tragedia y tragedia y tragedia en alta mar. Pero tú tenías el control. Tenías el control, Señor, y le hablaste a tu siervo que era fiel, tu siervo que creía en tu palabra. Le hablaste y le diste promesas que cumpliste, y como hemos visto en este versículo 44, todos se salvaron, llegaron a tierra nadando, porque la nave quedó algunos cuantos metros de la tierra y ahí todavía podían ahogarse y morir. Sin embargo, de ahí salieron nadando algunos en ciertos objetos, pero todos llegaron a tierra con vida. Tu promesa se cumplió. Tu siervo la había creído y les había dado esa palabra de fe a esos tripulantes, a esas 275 personas. Él les dijo seguramente: nadie perecerá, pero tenemos que permanecer en el barco y nadie va a morir. Oh, amado Dios, así nos has dado promesas a nosotros. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces nos olvidamos, Señor, y desconfiamos de tu palabra, y a veces las cosas del mundo y lo que nos rodea y los conflictos nos atemorizan y queremos empezar a mordernos las uñas, y podemos perder hasta la salud porque estamos atemorizados por lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Ayúdanos a confiar, y que si tengamos que pasar por algo más complicado en nuestras vidas, por las diferentes situaciones que se están viviendo en este país, Señor, que ahí nos des gracia delante de esas personas en las que pudiéramos llegar en manos de ellos, Señor amado. Danos gracia, Señor, y que podamos permanecer firmes y fieles, confiando en tu gracia y en tu poder ahí, en medio de ellos. Y Señor, tú proveerás, pero ayúdanos a confiar, Señor. Gracias, divino Dios. En el nombre precioso de Jesús te pido una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Para cada uno de los que nos miran también en esa cámara que está ahí. Señor, bendíceles. Y los que no han aprendido y no han confiado en ti, aunque dicen creer en ti, pero no confían en tu palabra que es la Santa Biblia, que es verdad, y que no han confiado todavía en tu palabra y no creen lo que dice tu palabra, porque ellos dicen que creen en ti, pero no creen que un día tú vendrás y juzgarás, como dice Hechos 17:31, juzgarás a todo el mundo con juicio por medio de aquel hombre quien murió y resucitó al tercer día. Así lo dice tu palabra, pero muchos no creen eso. Dicen creer en ti, pero no creen esa palabra. Señor amado, toca sus corazones y ayúdales a entender que lo que necesitan hacer es proceder al arrepentimiento y al conocimiento de tu verdad. Confiar en ti, no en la religión, confiar en Cristo solamente, que es el único medio de salvación que has puesto para la humanidad en esta tierra. A Jesucristo, tu Hijo amado. Oh, gracias Dios, porque nos has dado la fe a nosotros. Gracias porque podemos confiar en Él. Sabemos que nos has salvado, Señor, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por lo que hacemos, no porque predicamos tu palabra. No, Señor. Nos has salvado por tu misericordia y por tu bondad.
Padre, y eso nos alienta, Señor, a alabarte y exaltar tu nombre siempre, a darte el honor y la gloria, Señor, reconociendo que eres Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el creador del cielo, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, eres el Dios de Israel, eres el Dios todopoderoso, eres el Dios de tu iglesia, que tú pagaste un alto precio para redimirla, Señor. Gracias, Señor bendito, que todo honor y gloria te demos siempre aquí y allá afuera, Señor, que demos testimonio de ti delante de los que no creen en tu palabra, haciendo aquello que es agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, en cada lugar donde se predica tu palabra, donde se adora tu nombre, Señor, a cada uno de aquellos que han sido sellados por tu bendito y santo Espíritu, Señor, aquellos que han creído en el Mesías, en el Hijo suyo, Padre eterno, en Cristo Jesús, que han creído de verdad y que han confiado en la obra perfecta que Él hizo de redención. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado oramos, oh Padre eterno. Amén.